¿Listo, Pepe? Ah, ok. Listo, qué pena con ustedes. Listo. Entonces, ahora sí, empezamos con la parte de troubleshooting en servidores. Digamos que, pues, obviamente enfocados en lo que es Smart Wi-Fi, donde tenemos, pues, dos servidores principalmente, o dos grupos de servidores, que es el grupo de servidores web y el grupo de servidores radios. Dentro del grupo de servidores web, pues, contamos con 5 servidores, ¿cierto? Dentro de esos servidores, entonces, pues están balanceándose los tráficos y demás, por eso contamos con esos, aunque pues unos son realmente espejo entre ellos como tal, ¿cierto? Pero cumplen la misma funcionalidad de servidor web. Ese servidor web, ¿qué función principal tiene sobre el tema del portal cautivo? Pues es mostrar o desplegar esa interfaz web que va a ver el usuario al iniciar la sesión. Y el servidor o los servidores radios, que estos sí son totalmente diferentes, son servidores diferentes que incluso hay uno que es el que conocemos como el servidor viejo, que es el 40, que está en Azure, y dos que están en AWS, que son los que mostraba Alejandro como el principal, que es el 52, que es el estricto, y el 3 que es uno que sí es abierto como tal, que permite cualquier petición. ¿Listo? ¿Qué tenemos sobre ellos? Bueno, pues sobre ellos vamos a poder hacer los troubleshooting sobre cada uno de ellos basados en lo que necesitemos. Entonces, si queremos ver, por ejemplo, cuál es la URL que se le está mostrando al usuario, que está desplegando, pues vamos a ir a los servidores web. Si queremos ver si el usuario se está autenticando contra nosotros, qué parámetros de accounting están llegando, todo eso, vamos al servidor radios. ¿Sí? Esas son las dos funcionalidades así, a grosso modo. Para nosotros poder hacer un troubleshooting sobre estos servidores, pues, ¿qué tenemos así a grandes rasgos? Tenemos los comandos básicos, que fue lo que Luisa nos envió en los videos que vimos, ¿cierto? Y son comandos como el cat para lectura de archivos, el cd para navegación, el chmod para cambio de permisos, que realmente pues este no lo usamos mucho en troubleshooting, lo usamos más es para temas de configuración de nuestro servidor, de nuestros archivos. Por ejemplo, cuando estamos configurando nuestro servidor Ubuntu o nuestro Ubuntu en el computador para poder acceder a los servidores. Los editores, que ya son Nano, y el que más les guste, cualquiera funciona dentro de nuestros servidores actualmente. Simplemente es por gustos o funcionalidad el que ustedes escojan. El grep o grep, como lo deseen llamar, que es para búsqueda, ¿cierto? Para filtros o búsquedas dentro de los archivos. Están los filtros, que es con el pipeline o la linecita parada, no sé cómo lo deseen llamar, pero pues ese nos ayuda a filtrar la información que estamos buscando o lo que estamos leyendo, cualquier cosa. Y está el tail, que lo que nos permite es ver cierto flujo o las últimas líneas de un archivo, dependiendo con las combinaciones que hagamos, pues nos va a permitir ver ciertos flujos como tal. También tenemos los barlogs de cada uno de los servidores que nos van a permitir buscar la información que necesitemos en cada uno de ellos. Entonces, en los free radios, como les decía, pues va a estar los temas de radios que son autenticación, accounting, como tal, y en los de engines o en los web vamos a poder ver toda la información correspondiente, pues precisamente a los logs
del portal cautivo como tal. ¿Listo? No sé si hasta ahí tengan dudas como tal, alguna pregunta, alguna sugerencia que tengan. Todos vieron, yo acá una duda. ¿Todos vieron acá el video de Linux? Sí, por ejemplo, si pregunta al azar, lo que puede ser Jenny, ¿para qué sirve el comando cd? ¿Para qué puede servir el comando? ¿Para qué puede servir el comando de ¿cómo se llama? De cat, mira, de SAT. ¿Este es el video? Ah, bueno, el video no tocaba cat, ¿no? Pero bueno, voy a ver qué. Listo, por ejemplo, ¿cuáles dieron ahí? Es que mira que no sé, es que no dieron muchos del video, pero bueno, en el video está el de MKDIR. Vale, el de RMDIR, yo Dani. Y lo dieron en el video, ¿cierto? RMDIR. Ajá, sí, RMDIR, RM, Juanito. Exacto. ¿Cuál más? MV, Juanito Marcas. Mover o renombrar. Puede ser. Entonces, digamos que, digamos que acá voy a aprovechar la oportunidad, porque como esto va para la base de conocimiento, digamos que CAD sirve para mostrar contenido en archivo. Contenido del archivo. Comparto para que. Ah, espera que me voy a compartir. CD Sí, para entonces, pues, si ahí quieres, la idea es que podamos poner en práctica aquí en unos sencillos ejemplos, ejercicios, pues cada uno de esos comandos para que vean pues la diferencia y pues la funcionalidad de cada uno de ellos, tal cual como Alejo lo está indicando ahí. todos tienen la consola de Ubuntu en los computadores. Súper. ¿Y qué servidores tienen configurados? ¿Cuál? No, pues, ¿y test? Tienen los grados primario y secundario, o sea, AWS y APPA y test. De una. Entonces esperemos a ver que Pico está en silencio. A ver cómo nos plantea. Listo, no. Pues lo primero ahí que quería mostrarles, pues vamos a hacer unos ejemplos rápidos, pues para que veamos la funcionalidad de cada uno de ellos y ponemos dos ejercicios para que ustedes lo practiquen ahí con sus consolas de Ubuntu. ¿Listo? Entonces, digamos que basados en lo que vimos del video, lo primero es aquí estamos dentro de nuestro Ubuntu, ¿cierto? Este es el que tenemos cada uno en las consolas de nuestros computadores. ¿Sí? Ahí me confirman, yo sé que Alejo preguntó, pero acá no alcancé a escuchar. ¿Todos tienen consola de Ubuntu en los computadores? Sí, Pipe, confirmaron que sí. Listo, perfecto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es trabajar sobre este y ya vamos a los servidores de producción, pues para que podamos practicar todos los comandos. Entonces, está el comando ls, que es un comando que nos ayuda a validar qué archivos o directorios existen en la carpeta que nosotros vayamos a buscar. Normalmente, si no le ponemos dirección o direccionamiento, pues nos muestra la carpeta actual. Entonces, solamente con dar un ls, vamos a ver que existe un directorio, si se dan cuenta, aparece un color diferente y dos archivos, ¿cierto? Nosotros podemos complementar eso con diferentes opciones. Por ejemplo, si le ponemos "-l", pues ya nos va a permitir conocer quién es el propietario, a qué grupo pertenece y qué permisos tiene cada uno de los grupos. Entonces, el root, el usuario y otros. Entonces, en este caso, cualquiera puede leer, escribir estos archivos, ¿sí? Bien sea el propietario o bien sea otro usuario, porque tienen los permisos en todos, ¿cierto? ¿Qué tantas funcionalidades tiene esto? Pues esto tiene diferentes opciones. Entonces, si ustedes quieren ver qué tantas funciones tiene un comando, simplemente ponen el comando
espacio //help y él ya les va a dar una guía como esta, ¿cierto? Y les va a mostrar efectivamente para qué sirve cada una de las opciones. Acá con el //help nos va a mostrar pues todas las funcionalidades que tiene y no vamos a abordar cada una de ellas porque pues digamos que la idea es que ustedes empiecen a interactuar y a usar las que más requieran. Nosotros pues les explicamos aquí como las básicas basadas en lo que necesitamos. Listo. Entonces, ese comando ls pues nos permite rápidamente ver sobre todo el tema de permisos que lo vamos a usar mucho. Y por ejemplo, si ponemos el ls-a, ¿sí? Con -a vamos a ver directorios ocultos. Entonces, por ejemplo, si vamos aquí a Bonilla y le damos un ls-l, pues aquí nos aparecen estos directorios, estos archivos y demás. Pero si le ponemos la A, vamos a darse cuenta que aparecen otros que no aparecen aquí, que son estos directorios que empiezan con punto, que son directorios ocultos. Entonces, esa A nos va a permitir ver información oculta dentro de las carpetas. ¿Listo? Eso es a grandes rasgos con eso. Está el comando cd, que era de los que mostramos ahí principalmente, que nos va a permitir navegar. Nosotros podemos navegar de dos formas con cd. El primero es navegar desde la raíz. Entonces, siempre que vayamos a empezar a navegar desde la raíz, pues empezamos con el símbolo raíz, que es el /, y ahí nos aparecen todas las carpetas de la raíz, ¿cierto? Y podemos navegar como tal dentro de la carpeta raíz. Entonces, por ejemplo, vamos al var log, que es donde nos vamos a enfocar, y con la tecla tab nosotros podemos ver qué información hay dentro del punto en el que estamos parados actualmente con el comando, para saber hacia dónde nos queremos ir navegando. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso yo digo, bueno, estoy en el var log y quiero ir al private, entonces ahí puedo seguir navegando, y ya cuando quiera quedarme en esa carpeta, doy enter, y acá si se dan cuenta, ya estoy en esa carpeta. Entonces, eso es lo que podemos hacer. Hay un atajo para siempre ir al home, que es la parte de la virgulina, que ese virgulina siempre nos lleva directamente a nuestro home, ¿sí? Entonces, acá si ustedes le dan pwd, que es otro comando, entonces el pwd les muestra en qué ruta están actualmente. Entonces, en este caso, como estoy con el root, si se dan cuenta por el símbolo, estoy con el root, entonces por eso pues me muestra que con el pwd me llevó al directorio raíz o al directorio home realmente del root. Si yo me salgo de acá y estoy ya con este otro usuario, que si se dan cuenta ahora es AF y ya sé, y le doy cd virgulina, vamos a ver que ya la ruta es totalmente diferente y es el home de este usuario como tal. ¿Listo? Aquí importante, entonces, el comando cd también nos permite navegar o ir hacia atrás con cd punto, por ejemplo, y lo podemos ir, pues dependiendo la cantidad de veces que querramos ir hacia atrás. Pues, si le damos cd punto, vamos una vez hacia atrás. Pero si le damos cd punto, slash, vamos esta cantidad de veces hacia atrás. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues ya llegamos a la raíz, ya no hay más hacia dónde retroceder, pero si estuviésemos varias carpetas adentro, podríamos retroceder de esta forma. ¿Listo? Eso hacía grandes rasgos. Luego, otro comando que nos decía Alejandro, entonces vamos a ir a nuestro home. Acá, si se dan cuenta, vamos a poner un mkdir, que es para crear directorios. Acá recuerden que en Linux no se llaman carpetas, sino se llaman directorios. Entonces vamos a crear un directorio que se llame capacitación, por ejemplo. Y si le damos ls, ahora se van a dar cuenta que aparece un directorio de capacitación. Entonces, ese es. Ahora vamos a ver el tema de los permisos. Como les decía, con ls-l, nosotros podemos ver qué permisos tiene este usuario y nosotros decimos, oiga, no, por ejemplo, la carpeta de capacitación solo la puede ver el usuario root. Entonces, nosotros podemos hacer un chmod. Bueno, vamos a hacer un chmod, ya les explico lo demás. Vamos a poner el valor
Hay varias formas de dar permisos, pero que dentro del video incluso lo podemos ver. Entonces, una forma es numérica, ¿sí? ¿Cómo funciona la forma numérica? Funciona teniendo en cuenta los valores decimales de cada una de estas letricas. Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, son 3 niveles que les había dicho de usuarios. Entonces está el usuario root, el usuario propietario y el resto de usuarios. Entonces, si nosotros queremos primero modificar el tema del usuario root, es el primer número. Ese primer número va a poder ser o 0, o va a poder ser 2, o va a poder ser 6, o va a poder ser 7. Digamos que de 0 a 7 va a poder tomar cualquier valor que va a representar estas letras de aquí. Entonces, si queremos habilitar la primera letra, pues sería un 1. Si queremos habilitar la primera y segunda letra, pues ya sería un 3. Si queremos habilitar todo, sería un 7. Entonces, ¿cómo funciona o cómo es el tema? Entonces, vamos a esta capacitación, vamos a ponerla con un 600, por ejemplo. Bueno, con un 777, que es que le voy a dar todos los permisos. Entonces, miren que actualmente él no tiene permiso de escritura, ni este tiene permiso de escritura, ¿sí? Ninguno de estos usuarios tiene permiso de escritura. Como es un directorio, le doy un -R, así en mayúscula, para que sea recurrente y haga todo el procedimiento también sobre los archivos que estén debajo de él, y escribo el directorio al que le va a cambiar los permisos o el archivo si es solo un archivo. Aquí si le damos ls-l, vamos a darnos cuenta el cambio que hubo. Miren que acá habían 2 espacios que no tenían permiso de escritura, aquí ya les di permiso de escritura porque leí el 7 y tiene la X que es permiso de ejecución. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona este tema? Es, primero, que es la X, es o 0 o 1, vale por 1, la W vale por 2 y la R vale por 4. Como le pusimos 7, entonces el 4 de lectura, el 2 de escritura y el 1 de ejecución dan un 7. Pero si yo digo, oiga, no, quiero devolver los cambios y que solo tengan permiso de lectura, que por ejemplo fue algo que estamos haciendo para los servidores, que solo queremos que sean de lectura. Entonces, para el tema de solo lectura, le damos un chmod, ¿cierto? Como es lectura, ¿cierto? Que es el tercer ítem, es el 4. Entonces, a todos les vamos a dar permiso de solo 4, que es el de lectura. Y vamos a decirle que además es recurrente para la carpeta de capacitación. Y vamos a hacer un ls-l y miren que efectivamente quedó solo de lectura. ¿Bien? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. El primer ítem vale 4, el segundo vale 2 y el tercero vale 1. Y ahí hacemos las combinaciones. Si queremos lectura y escritura, si queremos solo lectura, si queremos escritura y ejecución, si queremos todo, pues jugamos con los números binarios como ya lo conocemos. Adicionalmente, existe un código. ¿Tienen ahí dudas o algo antes de continuar? Es que es un poco más complejo. Pero, Pipe, ¿ahí escuchaste? No escuché, Alejo. Por allá el micrófono, sí. Ahí va Dani. Señor. ¿Están hablando o no? Qué rollo. ¿Ahí me escucha? Ahora sí, señor, lo escucho. Sí, es que no me quedó pues, claro el tema de los números. Ok, vamos aquí rápidamente a un blog de notas. Existe R, W y X. R es de read, de lectura, la W es de escritura y la X es de execute, de ejecutar. Perdón, la ortografía. Creo que es así. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, vienen estos tres y estos tres, porque son 3 grupos. Está el root, que es, estos 3 son del root, estos 3 son del usuario, y estos 3
son de los otros usuarios. Entonces, yo le quiero dar permisos, por ejemplo, de lectura. Entonces, la lectura funciona como los binarios. Entonces, aquí sería 2 a la 2. Espérenme. 2 a la 2. 2 a la 1. Y 2 elevado a la 0. Entonces, si yo lo quiero habilitar, recuerden que le pondría un 1. Si lo quiero deshabilitar, le pongo un 0. Lo mismo, si lo quiero habilitar, 1. Si lo quiero deshabilitar, le pongo un 0. Habilitar 1. Deshabilitar un 0. Entonces, si yo quiero habilitar que sea de lectura, le pongo un 1. Un 1 multiplicado por 2 a la 2, que realmente es 4, pues va a ser un 4. Voy con 4. Si quiero también escritura, pues lo pongo en 1, pero como ese 1 vale realmente 2 a la 1, serían 2. Entonces aquí serían más 2. Y si yo no quiero habilitar que sea ejecutable, que no puedan ejecutar nada de esa carpeta, lo pongo en 0. Entonces esto me daría un 6. ¿Sí? O por ejemplo, si yo digo no, yo quiero que sea de solo lectura, recuerden que el read vale 4. ¿Sí? El de escritura no quiero que valga, entonces más 0. Entonces aquí sería más 0. Más 0 de ejecución, no quiero tampoco que puedan ejecutar nada desde ahí, entonces me da un 4. Ahora, este es el permiso, el número del permiso que voy a habilitar para el usuario. Entonces yo empiezo con el chmod, entonces digo listo. Para mi usuario root, ¿qué quiero? No, yo quiero que el usuario root tenga todos los permisos. Entonces recuerden, todos los permisos serían 4 más 2 más 1 sería 7. Entonces un 7. Para el propietario del archivo, quiero que solo tenga permiso de lectura y de escritura, pero que no pueda ejecutar nada. Entonces sería un 4 más un 2 sería 6. Y los demás usuarios, un 0, que no tengan permiso de nada. ¿Sí? Entonces, para el tercer usuario o los usuarios otros sería un 0. Y aquí vamos a ver cómo va a cambiar. Entonces, si le damos un ls-l, mire que acá nos mostró. Entonces, en capacitación le dijimos, para el usuario root tiene todos los permisos, que fue el 7, ¿cierto? Para el usuario propietario, que son estos siguientes 3, tuvo solo permisos de escritura y de lectura, que son estos 2, que da 6. Y el otro usuario, o los otros usuarios que no pertenezcan al grupo ni a nada, es un 0, es decir, no le doy permisos de nada. ¿Bien? Y así es que se modificaron estos 3 grupos. No sé si fui claro con esa parte o aún quedan dudas. Ya lo entendí. ¿Sí? ¿Sí es claro? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, así funciona el chmod. Y ya lo que procedemos a hacer, o los otros comandos que tenemos, son comandos como, por ejemplo, el comando cat. El comando cat lo que nos permite es hacer un muestreo o una lectura de un archivo sin permitirnos la edición. Es decir, simplemente vamos a poder ver el archivo. Entonces, por ejemplo, si yo le doy cat de Carrillo, entonces miren que él me muestra el archivo, pero solo como lectura. Es decir, me lo plasma en la pantalla, pero yo aquí no voy a poder editar nada. Esos cat son comandos permitidos para lectura, por ende, si usted tiene un usuario de solo lectura, es decir, donde solo le dieron el permiso 4 de read, de lectura, solo va a poder usar comandos cat, pero si va a usar un comando bin, por ejemplo, o nano, que es de escritura, ya no va a poder, si tiene restringido el usuario, por ejemplo, a solo lectura. Entonces, lo mismo. ¿Cómo funcionan estos comandos de escritura? Lo mismo, ponemos el comando con el que querramos editar nano, entonces con nano, y vamos a poner la misma llave. Entonces, aquí si se dan cuenta, yo ya puedo escribir, ¿cierto? Ya puedo editar el archivo. ¿Qué tiene de favorable Nano? Pues que aquí con la edición de Nano ya de una vez estoy editando y me salen las ayudas de los comandos que puedo utilizar. Entonces, aquí rápidamente, estos que aparecen con el exponencial o con el sombrerito, es porque se ejecutan con la tecla control más la letra que dice ahí, y los que están con la M es porque se ejecutan con la tecla shift. Es como lo único.
Pues aquí obviamente no vamos a guardar porque dañaríamos la llave, entonces control porque vamos a salir, entonces el sombrerito es control y la X para salir, exit. Me dice que si deseo modificar, no voy a guardar las modificaciones, eso sería como tal el editor de Nano. El editor de BioBeam funcionan exactamente igual, donde tenemos con B y el archivo. Puedo llamar el archivo localmente, si se dan cuenta aquí estoy en el directorio donde está el archivo, entonces simplemente le doy B y el archivo. Pero yo podría escribir B y toda la ruta de un archivo que esté en otro directorio diferente y editarlo sin necesidad de dirigirme hasta el archivo. ¿Listo? Entonces, ahí como para que lo tengamos presente. Acá si se dan cuenta, miren que no me deja editar. Aquí yo estoy intentando editar y no me deja editar. ¿Por qué? Porque B y BIM por defecto no empiezan en modo editor, sino que empiezan simplemente de visualización. Cuando queremos editar, presionamos la tecla Insert, que aparezca aquí abajo, Insert, y ahí sí vamos a poder editar. ¿Qué pasa? Que aquí los comandos ya no aparecen directamente como en Nano, hay que sabérselos. Entonces, por ejemplo, si queremos guardar, salir o hacer búsquedas o cualquier cosa, tenemos que presionar la tecla de Escape, que acá ya no nos aparezca ni Insert ni Replace, ni reemplazar, perdón, y escribimos 2 puntos y el comando. Entonces, por ejemplo, en este caso que vamos a salir, va a ser 2 puntos Q, y como hicimos un cambio y no queremos guardar ese cambio, le vamos a poner el signo de admiración, y eso quiere decir quitar forzadamente sin guardar, y ahí ya salimos sin guardar el cambio. Si quisiéramos guardar, entonces sería 2 puntos W, y con eso no vamos a poder guardar. O guardar y salir, WQ, y nos va a permitir salir. Simplemente pues no voy a guardar cambios porque lo tengo en ese momento de solo lectura. ¿Listo? Ese es para los comandos de edición. Ahora vienen los comandos como por ejemplo el tail, que fue uno de los comandos que vimos ahí. Este tail también es de solo lectura, igual que el cat, ¿cierto? Que nos plasma en la pantalla una lectura de un archivo, pero si se dan cuenta, a diferencia del archivo o del cat que nos mostró completamente el archivo, todo lo que tenía el archivo, el tail nos muestra una parte resumida, solo nos muestra las últimas líneas de ese archivo, normalmente las últimas 10 líneas, ¿listo? Entonces, ese tail, pues lo que nos sirve es para resumir todo eso que estamos plasmando. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta de los logs, de todo, pues son muchísimos, y estar plasmando todo eso es muy difícil de leer, y más que está corriendo muy rápido, pues va a haber demasiada información. Para eso, estos comandos pues tienen ciertas ayudas. Entonces, una ayuda que es súper importante es el tail-f. El tail-f nos va a mostrar actualizadamente las últimas líneas de ese archivo, ¿sí? Es decir, si ustedes se dan cuenta con el tail, me llamó las últimas 10 líneas, pero fue el llamado de las últimas 10 líneas hasta el momento que yo ejecuté el comando. Con el tail-f, él va a estar actualizando esas últimas 10 líneas que me va a estar mostrando basado en el registro que se esté llenando dentro de mis archivos. ¿Qué pasa? Que igual si son unos logs que se llenen muy rápido, pues voy a estar teniendo información saturada en todo momento, ¿cierto? Porque si estoy obteniendo 100 registros nuevos en mi log por segundo, pues por más que el tail me empiece a mostrar lo último, va a empezar a correr muy rápido. Es ahí donde nosotros empezamos a usar los filtros. Los filtros se usan con este pipeline, con la barrita derecha, con la barrita para que está al lado del número 1, ¿cierto? Que nos permite generar filtros. A partir de ahí puedo hacer pues varios filtros, pero el que nosotros más usamos en Data Wi-Fi es el de búsqueda, que es con grep o grep o como lo quieran. Ese lo podemos usar con comillas cuando son textos compuestos, o sin comillas cuando el texto no es compuesto. Por ejemplo, en este caso, quiero buscar en este mismo archivo de Carrillo, pero solo quiero buscar la palabra end, pues le doy enter y miren que ya solo me está mostrando solo esa línea donde coincidió mi búsqueda. ¿Sí ven? Que con el tail ya no me mostró las últimas 10 líneas, sino que yo lo filtré
para que me mostrara solo la línea donde coincidía mi búsqueda. ¿Alguien me está hablando? No, Pipe, sigue. Ah, listo. Entonces, esto me permite realizar esos filtros como tal. Aquí el "-f" pues no me va a mostrar cambios porque no se está llenando, no hay cambios en este archivo en este momento. Por eso pues no me está mostrando el efecto. Ahorita vamos a ver ese efecto ya en tiempo real. ¿Listo? Entonces, este filtro, ya por ejemplo lo que yo les digo, si quieren hacer ya un compuesto, ya va a tener un espacio como tal, pues ahí sí usamos las comillas para buscar textos compuestos. ¿Sí ven? Entonces ahí sí es importante usar las comillas para encerrar lo que vamos a buscar. Aquí como nosotros estamos esperando, miren que el tail-f se queda esperando, miren que no cierra el comando no se ha cerrado, sino se quedó esperando, pues nos salimos con control-C para detener el proceso. ¿Sí? Si nosotros no hubiésemos mandado el tail-f, sino que mandamos solo el tail, miren que el sí termina como tal el comando, ya cierra la función. Entonces el F lo que hace es dejar esa función ejecutándose. ¿Qué más podemos hacer? Entonces recuerden el comando de --help, ahí les dan la explicación de todas las herramientas que pueden usar con el tail. ¿Listo? Otro comando que vamos a necesitar mucho es el comando sudo, que lo que nos hace es permitir ejecutar una acción como administrador o como root, realmente en este caso, y con el sudo su, que no es recomendado, pero usamos aquí, es convertirse o administrar completamente el servicio como root. Entonces nos vamos aquí, por ejemplo, a corporativos, acá está mi clave. Entonces aquí me pide la clave del root y miren, y aquí ya cambio como tal esta funcionalidad y ya me deja ejecutar todo como root. ¿Listo? Para eso sirve el comando sudo su, aunque también puede ser, ustedes pueden poner su y pueden poner el usuario con el cual quieren trabajar. Digamos que en este caso, pues nosotros no manejamos muchos usuarios ni hacemos cambios, o por lo menos desde el área de operaciones, pero sí es importante que a veces se necesita trabajar con diferentes usuarios que tienen diferentes funcionalidades, entonces pueden cambiar entre usuarios, obviamente teniendo las credenciales de cada usuario. ¿Listo? Otro comando importante que vamos a usar es el comando SSH, que lo vamos a usar mucho nosotros porque es de la forma como nos vamos a conectar con nuestros servidores, y en este caso pues nos vamos a conectar al servidor de test. Recuerden que este nombre ustedes lo configuraron previamente en su archivo de SSH, entonces para este caso vamos a ver cómo está configurado ese archivo. Entonces le damos un cat, ¿cierto? Vamos a buscar el archivo, en este caso, que es .ssh config, que es el archivo de configuración, y este nombre que ustedes le pusieron aquí es el nombre con el cual van a llamar el servidor como tal. ¿Sí? Entonces, en este caso, yo tengo un servidor que le llame test. En el caso, por ejemplo, de los muchachos, pues cada uno le puso su nombre, y pues en el caso de P y demás, sé que también le tienen nombres muy parecidos. ¿Listo? Entonces, aquí hemos ingresado al servidor de test. En ese momento, ingresamos al servidor de test. Y aquí está como usuario Ubuntu, que es el usuario por defecto que tienen nuestros servidores. Como tal, si queremos pedirle permiso a este servidor para actuar con mayor funcionalidad, pues le damos un sudo su y ya estamos en modo administrador de nuestro servidor de test. ¿Listo? Entonces, aquí el primer ejercicio basado en lo simple es que vamos a usar el comando cd para poder encontrar dentro de la carpeta, entonces, dentro de la carpeta de LC, no mentiras, vamos a buscar en la carpeta de var www, van a navegar hasta encontrar una carpeta de homologación de los dispositivos. Entonces, ¿cómo sería el comando? ¿Cómo usarían el comando para poder entrar a esa carpeta de las homologaciones? Entonces, ahí lo único es que para que no busquen mucho, está en la carpeta de var, en el directorio raíz de var,
está esa carpeta. Entonces, usen los comandos que hemos aprendido hasta el momento. Ahí no sé si Alejo de pronto me puede ayudar ahí sí, si alguien tiene dudas o algo con la búsqueda, pero la idea es que logremos llegar a una carpeta donde van a poder ver las homologaciones. Entonces, empiecen a buscar dentro del comando y si quieren ahí dentro del chat, no, ustedes no están en el chat. No, hay que de pronto Alejo me ayude por favor validando que sí usen bien el comando y que si tienen dudas para encontrar el directorio, pues me dicen y los llamo. Listo, déjame el barro. Como para terminar de aclarar, hay varias personas que tienen carpetas de homologación, está la de Miguel, está la mía, simplemente es que logren encontrar cualquiera de esos directorios de nosotros. No, acá. ¿Todos tienen acceso al servidor de test o hay alguien que no tenga acceso al servidor de test? No, realmente sí lo tienen, sino que es que el Wi-Fi que tenemos aquí configurado no permite el puerto 22. Entonces no está dejando conectar al servidor. Pero a mí sí. Chanfle. Ese cliente. ¿Y qué te parece, pena? Ingresamos a ¿qué Wi-Fi está haciendo tuyo? ¿Se les queda pensando? La gente vieja no, yo estoy como igual. El Wi-Fi de acá. ¿Quién sabe? Claro. ¿Debe? ¿No lo tienes? No. Yo tengo el 167 como test, pero la clave pública no me sirve. Igual, en Wikipedia, esto 104. Tengo los dos de radios y el de APP. ¿Qué nota tienes? ¿Tienes este? ¿Y la llave es la misma? No, pero para listar. Ahí está el sí, ya lo tiene. Ya o sea, solo es escribir eso. Sí, porque si ya está guardado en su consola. Se está configurando. No, está bien. Espera. SSH. Pero ahí está.
Conectarse a test, además de, ¿vale? Y por acá, test. Sí, tiene Wi-Fi también. Cerrado por el servidor. Está cerrado por y hay unos que no se pueden conectar por SSH, pero pues no sé si de pronto para el ejemplo, quizás le mostramos por video. Listo. Les voy a mostrar entonces aquí rápidamente qué debieron haber hecho. Entonces van con el comando cd de navegación, var www, HTML, que es la raíz de web que nosotros tenemos en este momento asignada, que es la de defecto de por sí de los sistemas como tal de Linux. Y entonces aquí pues podían ver las carpetas, con tab pueden ver las carpetas. Entonces, por ejemplo, la de Miguel, que es la de homologaciones, y aquí con LS van a poder ver todas las homologaciones que él tenía. Bueno, la carpeta de homologaciones. Entonces cd homo, y aquí van a ver todos los archivos de homologaciones que tenemos. ¿Listo? Era simplemente eso. Ahora, pues, bueno, lástima que no todos tengan acceso, pero los que tengan acceso vamos a hacer, pues, un ejemplo, un ejercicio ahí rápidamente. Van a dirigirse a la carpeta de la raíz del home del usuario, el home Ubuntu. Dentro de esa hay una carpeta que es un directorio que se llama capacitación. Y la idea es que dentro de ese directorio de capacitación, cada uno cree un usuario, cada uno crea un directorio con su nombre, y dentro de ese directorio entren y creen un archivo con un mensaje de bienvenida basado en los comandos que hemos utilizado actualmente. Entonces, recuerden, vamos a la carpeta del home de Ubuntu, del usuario Ubuntu. Dentro de esa hay una carpeta de capacitación. Y dentro de esa carpeta o directorio de capacitación van a crear un directorio con el comando que ya vimos, con su nombre, ingresan a ese directorio y dentro de ese directorio crean un archivo con el editor de texto que ustedes prefieran, con un mensaje de bienvenida rápido para cumplir esta parte del ejercicio. Entonces, usemos rápidamente esos comandos. Demos que hasta las 5 minuticos para que lo hagan los que... ¿Son muchos los que faltan, Alejo, por el acceso al test o son poquitos? Realmente entraron son 5 personas. Y por los datos tampoco los deja entrar ni nada. Es que aquí, pues de pronto, yo no sé si es por el hormigón o qué, pero a algunos les molesta la señal. Por ejemplo, a mí sí me agarra la señal, pero por ejemplo, a Emilio, no. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Sí, yo estoy en Wi-Fi. ¿Ya? ¿Ya te puedes conectar a tus datos? Ah, sí, acá molesta un poquito la señal a la gente de Movistar, entonces no todos pueden. Pero esperamos entonces a los que pueden que lo intenten o mostramos de una vez cómo sería. Sí. No, que lo intenten, tienen 3 minuticos. Sí, Listo. los que acceden al servidor, ¿entendieron el ejercicio? Crea la carpeta y dentro de la carpeta crear un archivo, ¿no? Y hablamos. Ajá. Sí. Un archivo que diga rf raíz. Sí, porque va a quedar esta red. Ahora, es como un directorio. Pero tenemos Movistar, es Movistar. Ah, no, ya. Ahí entré. Ahora dice que entrar a Mike. Pero hay ninguna carpeta que dice Mike.
O sea, ya estando en HP, otros que traerás la homologación. No, le ponemos aquí para que Felipe no escuche. Señor, ¿me llamaron? Ah, pues. Voy en la ruta de HTML. O sea, ahí tengo que ir hasta la carpeta que se mueve. Dice que no puede abrir el directorio, como así. Me suena denegado. Sé cómo hizo para entrar aquí. Listo, yo veo que ya Juan R. hizo el ejercicio. Pero eso lo creas en HTML. No, no es un archivo. Pero, o sea, vamos aquí en esta ruta. No, no, no. Vas. ¿Sí? Listo. Estás en el Ubuntu. Ya estás en el directorio RAID, ¿sí? En el directorio RAID hay una carpeta que se llama capacitación. A la vez, capacitación. Entonces entras a capacitación. Estamos donde no es. Capacitación. Ok. Ahí la sé. Toca Sí, ¿por buscar qué? esa carpeta. Porque qué hace. Porque si lo tenía desde el viernes, pues que a veces con tiempo, no puedo ser por ejemplo. No, que se pica. Listo, chicos, ya 12 minutos. ¿Quién pudo? ¿Ya, Juanito? Listo, yo veo que Juan Romero lo ejecutó. No sé si alguien más tuvieron algún problema. Sí, eso es. Más. Me volví No puedo crear directorio. Claro, se puede crear una carpeta. Vamos a mirar. Estoy acá. Bravo. Juanito, ¿dónde creaste el archivo? ¿Qué carpeta? Ah, ok. ¿Y esa dónde está? ¿Mike? Ah, sí. O sea, acá me está faltando el sudo. Sí, ahí le puse sudo y tiraste. Bueno, solo MKI. Sí. Ahora entra a Gabriel y ahí. Listo, ¿qué más pudo? Don Daniel, voy la carpeta. Entonces, si quieren, les muestro aquí el ejercicio. Dime, ¿puedes repetir, por favor? Mostramos aquí entonces el ejercicio, ¿cómo sería rápidamente? ¿O todavía sí? No, dale, muestra. Listo, muchachos. Entonces, aquí cómo debería ser el ejercicio. Entonces, lo primero que les dije, tienen que navegar, ¿cierto? Hasta el home del usuario Ubuntu, ¿cierto? Estando ahí dentro del home del usuario Ubuntu, pues había una carpeta que se llamaba, un directorio que se llamaba capacitación. Entonces entraban a ese directorio de capacitación. Y dentro de ese archivo iban a crear un directorio. Entonces, para crear un directorio es mkdir con su nombre. Felipe Bonilla, puede ser. Luego vamos a entrar en ese directorio. Si ustedes quieren comprobar que el directorio existe, bueno, ya ahorita crearon varios al final. Entonces vamos a navegar
en ese directorio y vamos a crear un archivo. El archivo cuando no existe simplemente es con un editor de texto, empiezan a editarlo y luego lo guardan. Entonces, por ejemplo, con B o con A, o con el que hayan usado, vamos a crear un archivo que se llama bienvenido y aquí vamos a escribir. Entonces, hola, equipo, y guardamos el archivo. ¿Cierto? Entonces, ahí ya creo el archivo bienvenido dentro del directorio que creé, que está dentro del directorio indicado, que está en capacitación del home del usuario Ubuntu. ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Preguntas, chicos? ¿O todo bien? ¿Sí? No, Pipe, sin preguntas. Listo, perfecto. Entonces, esto pues ya es más como para ir practicando ahí los comandos básicos. Ahora vamos a poner en funcionamiento esos comandos entrando como tal a los servidores que no son pues de nuestro interés. Entonces vamos a ir rápidamente ahora a nuestro servidor. Todos tienen acceso al servidor, a los servidores radio, ¿cierto? Bien sea como lectura, pero tienen acceso. Pues, no, pues sí. O en la casa con los access points, de rayos. Porque se formaron de mal. Pues si quieren conectarse y probar. Sí. Pues será. Entonces, se van a conectar al servidor Radius al cual tienen acceso, al cual tienen permiso. Del 1 al 8 y al último. Ya se están conectando. Es que les di datos para aquellos que les fallaron. Muchas gracias. Dale. Me confirman ahí cuando se hayan conectado. No. ¿Quiénes ya se conectaron a radios? ¿Sí? No. No, pero no te calé. Es que era con sudo. Ingreso aquí a ver, pero ¿cómo va a salir? Ah, es WK. Dos puntos Sí. WQ. 2.W. Sí, Sí. W. Así es, right aquí. Sí. ¿Ya? ¿Sabe por qué, Dani? Porque es que tocaba colocarle sudo B, porque si no, no lo deja. Porque dale WQ admiración. WQ admiración. No, Hay dos puntos, Q admiración. No, es que ahí está grabando, dale control C. Y dale enter, eso. Dale 2 puntos, Q, solo Q. Sí, Q y sin no admiración. Ahora sí hace sudo y ya lo listo, ¿qué se puede controlar a los radios? Tren por acá todos. Listo, ya Pipe. Listo, perfecto. Entonces, estando dentro de nuestros servidores Radius, vamos a usar los comandos de cat que ya hemos visto, ¿cierto? Para poder leer el archivo que está en barlog free radius log. Radius log. La idea es que vamos a leer ese archivo de radius.log que está en esta ubicación con el comando cat y vamos a filtrarlo con la palabra clave de wtest. Y me dicen si con el comando cat encuentran dentro de estos logs algo que contenga el wtest. Entonces, utilicen unos comandos que vimos de búsqueda y filtrado dentro de este directorio, dentro de este archivo que contenga esta palabra clave. Si tienen dudas, si no recuerdan cómo se filtra algo, pues me avisan, pero porfa, inténtenlo ahí con lo que acabamos de ver. Ahora sí, no sé cómo lo tengo que hacer. SSH. No sé cómo lo tengo que hacer. Ah, ya.
Listo, ya le escribí tráfico para que no se- Ajá. Listo, chicos. Entonces, en el radius, en la ruta del var log free radius, al archivo radius.log, háganle un car con la y busquen la palabra de doble cualquiera, ya le quedamos. Puede ser el 3, puede ser el 3. Este es básicamente el proceso de cuando nos preguntan, ¿estamos alcanzando el radius? Este es el debug que tienen que hacer. ¿Sí? Listo. ¿Qué tiene por ahí dudas? ¿Preguntas? Vamos con ese escena. Ush, Dios mío. Apoyar ahora. ¿Listo? ¿Tienen dudas, preguntas? ¿Para que ya cae el cielo? Ah, bueno, ahí. Igual vamos a subirla a su ojo. Tranquila, las cosas. ¿Cómo más? ¿Este vio el...? Dale, 5.000 pesos. Ahí, si quieres completar. No. Estoy buscando la Bueno, y ahora tengo que tocar. Ahí te falta el slash para que arranques de root. Ahí está. Root, para. Con tab van completando. Queda Ya sé. llamarlo. Bueno, y creo que Listo, si algo, por favor. entonces la guardamos. No. ¿Qué? Alejo, ¿qué es lo que tú haces? entonces, ahora Yo silencio. Listo. Entonces, ¿alguien ha encontrado información o ha logrado hacer el comando y si existe información con ese DW test? Si hay algún registro. Sí, mira, ya hicieron el ejercicio completico y bien. Lo que es Lu, Miller, Gerald, Jenny, Juanito, Daniel Castañeda. ¿Qué falta? Falta Juanito Morales, Dylan y Gabo. ¿Sí? O ya también. No, ya. ¿Qué faltaría? ¿Todos? Listo, entonces vamos a proceder igual a mostrarlo aquí rápidamente y a ver cómo era el comando que tenían que hacer. Entonces, efectivamente, como pusimos que debía ser con el comando cat, ¿cierto? Les poníamos el comando cat, la ruta que les indiqué que es var log. Entonces, importante esta ruta que se llama, porque esta ruta nunca va a cambiar para lo que son nuestros monitoreos o para lo que son nuestros troubleshooting. Var log free radius, lo que usamos en free radius, en el radius log, pues es donde está la información de los usuarios que se han venido enviando información de autenticación, ¿sí? Pueden que se hayan autenticado o no, porque pueden que le hubiéramos enviado un reject, que la información está mal o algo por el estilo, pero aquí igual va a llegar esa información, ¿cierto? Y vamos a filtrar, entonces para el filtro recuerden que es el pipeline, grep y la palabra clave que les di, que es DW-test. Entonces al dar clic, enter, perdón, pues van a darse cuenta que sí, efectivamente, hubo registros dentro de este archivo que se almacenaron del día de hoy como tal. Importante, porque esos registros aparecen solo el día de hoy. No quiere decir que el día de ayer pues no se haya registrado nadie. Lo que pasa es que ese registro guarda día a día, guarda un archivo para no llenar un archivo demasiado grande con logs. Entonces día a día él hace un corte. Miren que si yo pongo el punto 1, pues es del día de ayer. Si pongo o si vamos a esa ubicación, van a ver que hay varios archivos
como tal de radios.log, pero nosotros vamos a revisar, como normalmente hacemos el troubleshooting en tiempo real, pues el del día de hoy. ¿Listo? Entonces, importante, por eso es que aparecen solo de la fecha del día de hoy los registros, pero sí hay registros del día de hoy con ese usuario de WTest. Para que sepan, es un usuario que está creado en el servidor para hacer pruebas como tal. Entonces, por eso casi siempre vamos a encontrar ahí información de ese WTest. Si se dan cuenta, si nosotros enviásemos este mismo comando con el tail, que también dura, pero como les dije, este tail solo nos muestra las últimas 10 filas, pues miren que aquí ya no me aparecen registros. No quiere decir que dentro de este archivo no existan estos registros, sino que en las últimas filas todavía no hay registros de este. Y si yo quisiera esperar para validar si en algún momento vuelve a llegar esa información, entonces usamos el tail-f, que es el que normalmente vamos a usar para eso. Mire que aquí acabaron de llegar. Estos que, miren, 14, 2 y 14, 2 y 14. Entonces, miren que esos acabaron de llegar y por eso el tail-f me los recibió y me los está mostrando. Entonces, es un filtrado rápido para mostrarme los últimos sucesos atados a ese filtro que yo estoy buscando. Entonces, por ejemplo, cuando el tema de la MAC, yo le pido la MAC al usuario, hago el filtro y ahí sí es cuando le digo, listo, apenas yo hago el filtro, le clic en navegar ahora y para eso, pues voy a validar cómo llega la información en ese momento. Porque puede que la información que llegue en este momento, miren que es totalmente diferente a la que llegó esta mañana. Entonces, por eso es importante ejecutar este comando, es en tiempo real para validar lo que está llegando en ese momento. ¿Listo? Claro, hasta ahí tú estás con respecto a esa parte. ¿Aló? ¿Me escucha, Felipe? Sí, señora, ¿le escucho? Una pregunta, ¿ese archivo de radios.log está para todos los tiempos o es de un solo día? No, como les decía, este Radius Log es del día de hoy. Si ustedes quieren, por alguna razón necesitan mirar el de un día anterior, empiezan a buscar entre los archivos, el guarda copias día a día. Entonces, por ejemplo, si quiero ver el del día de ayer, pongo .1. Bueno, acá no me va a llegar lo miramos con cat porque es un archivo que ya no se va a escribir, sino que está escrito. Entonces, con cat, y mire que acá aparece todo lo del día de ayer. ¿Sí? Entonces, si lo quiero mirar más atrás, pues tengo que mirar sobre los que él ya tiene almacenados como tal en ese directorio. Entonces, si yo quiero ver cuántos directorios hay o cuántos archivos hay guardados ahí, pues recuerden que vamos al archivo y miren que en este está mostrando o está guardando el del día de hoy y el del día anterior. Es lo único que está guardando, no está almacenando más hacia atrás. ¿Sí? Okay. Si yo quisiera almacenar más hacia atrás, se puede configurar o en esos casos también lo que se hace es hacer un servidor de logs para guardar más información. ¿Sí? Listo, Felipe. Sí. Ahora, ¿qué es? ¿Daniel va a decir algo? No, señor. Entonces, aparte de estos radius log, que es donde nos llegan las peticiones de autenticación, ¿sí? Que pueden ser respondidas con un OK, con un reject, con un que está login incorrecto, con diferentes respuestas. Existe un directorio que es el de RADA, que es Accounting de Radius. Entonces, nosotros entramos a ese RADA y aquí, acá es con sudo, entramos al RADA. Y en este directorio hay una particularidad, y es que la información se almacena en directorios basados en las IPs públicas del usuario. Entonces, aquí es importante pedirle la IP pública al usuario que le aparece como navegación. Entonces, recordemos que si queremos pedirle la IP pública, no es la IP que tiene su dispositivo, sino la IP que está viendo Internet. Entonces, aquí pueden escribir cuál es mi IP.com. Y les va a aparecer la IP pública en ese momento. Entonces, en este caso, esta sería la IP pública que tendrían que buscar. ¿Sí? Van a buscar el directorio del usuario basados en esa IP pública. Entonces, ponen CD y la dirección pública que desde el usuario en un momento. Entonces, vamos a entrar a una cualquiera.
95, 26, 10. No necesariamente. Hay casos donde el escenario, por ejemplo, tienen en una ciudad una IP pública, en otra tienen, digamos, un banco. Entonces, no necesariamente una carpeta es un cliente. Pueden ser varias carpetas de uno mismo. No escuché lo que está diciendo Lu, por si acaso. ¿Me vuelves a comentar? ¿Ahí me escuchas? Te escucho. No, que acá estaban preguntando que si una carpeta era de un cliente y no necesariamente Ok. es así. Era lo que estaba mencionando. Sí, no, efectivamente, una carpeta o un directorio es de una sede como tal, donde pueden haber diferentes clientes, ¿cierto? Asociados a esa, porque la pública concatena a todos los usuarios. O puede darse el caso contrario, donde hay usuarios, por ejemplo, pongamos un Parex de SDT, que ese mismo usuario en un pozo tiene muchas públicas porque tiene diferentes salidas de Internet. Entonces, ahí también hay que tener en cuenta eso para buscar el accounting. Entonces, aquí dentro de estos, nosotros podemos buscar efectivamente el accounting basado en la pública que nos den. Y con eso podemos saber si está llegando la información de por qué, por ejemplo, un usuario se está desconectando, por qué el usuario o cómo se conectó, qué parámetros le enviamos de radio. Acá se pueden ver validaciones de que efectivamente están llegando datos de accounting. Entonces, aquí vamos a la pública. Aquí es importante pues que no todos los directorios generan automáticamente o tienen por default información. Entonces, vamos a buscar uno que tenga información. Estoy dando a los que no son. Ahora no hay ninguno que tenga información. Listo, entonces aquí miren que aparece un archivo que se llama detail. Entonces podemos entrar a ese archivo con cat, con big, dependiendo de lo que ustedes vayan a hacer. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, la información. Entonces aquí aparecen todos los paquetes de accounting que nos están enviando el equipo. Entonces aquí, por ejemplo, nos da la información de la IP del usuario. Por ejemplo, este es un MikroTik, el que está enviando esta información. Nos está enviando también la MAC de los usuarios y la MAC de la MikroTik. Entonces, el Khaled Station ID es la MAC de la MikroTik y el Calling Station ID es la MAC del usuario, ¿cierto? Aquí nos dice, pues, a qué interfaz está conectado, que se llama Bridge Hotspot. Y aquí, por ejemplo, nos dice que es un inicio de sesión, es un start. Aquí, por ejemplo, nos envía un stop y nos dice por qué fue el stop. Este stop de este usuario fue por un session timeout. Se le acabó el tiempo de navegación a ese usuario. ¿Listo? Y aquí, pues, toda la información de paquetes, que es lo que nosotros, lo que llama el equipo de desarrollo para generar las gráficas y las tablas allá que ellos generan de tráfico y demás, pues lo sacan es de estos datos que se envían acá. ¿Listo? Y así, pues, de esa forma podemos ver como tal ese directorio de accounting, ahí como para que lo tengamos presente y validar
precisamente porque se están dando los cierres de sesión, si se están dando, si está llegando accounting, si no hay accounting, pues obviamente no vamos a poder tener información radios. Entonces, eso es como hacia grandes rasgos por el lado de este servidor radios. No sé si tengan preguntas con el servidor radios o podemos pasar al siguiente ejemplo. ¿Alguien tiene dudas respecto al tema de radios? No, Felipe, no hay dudas. Listo, perfecto. Entonces, saliendo de radios, podemos ir ahora a los servidores web, que para el caso nuestro, pues recuerden que está el servidor maestro, que es el A, y los demás servidores que son pues los esclavos de este servidor como tal, para pues poder hacer el balanceo y demás que ya es como tema de infraestructura y demás. Entonces, aquí dentro de estos servidores también tenemos una carpeta de barlog, pero en este caso ya no vamos a referirnos a los logs de FreeRadius, que es atado al Radius, sino en este caso vamos a trabajar, es la carpeta referida a los temas web, que para estos casos serían engines. ¿Listo? Entonces, con los temas de engines, si ustedes se van acá, pues van a darse cuenta que lo mismo que pasaba con los logs de Radius, pues él tiene los recientes y los repositorios almacenados. Aquí está guardando más repositorios, está guardando 14 repositorios de logs anteriores. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué podemos ver aquí dentro de estos archivos de Access Log? Aquí ya vamos a poder ver información más atada al tema del portal como tal, del despliegue del portal. Entonces, si nosotros aquí hacemos, por ejemplo, un tail del Access Log, pues nos va a aparecer la información de los últimos o las últimas URLs mostradas. Entonces, ¿para qué es importante esto? No sé si ustedes recuerden que a veces nosotros solicitamos la URL al usuario, porque basado en la URL, pues todo lo que nos explicó Alejandro de filtros avanzados y más, vamos a poder saber muchas cosas con respecto a lo que está experimentando el usuario, para saber qué parámetros están enviando, cómo se está construyendo esa URL. Entonces aquí también podemos validar eso. Entonces, es importante, nosotros podemos filtrar basado en la información que tenemos de ese usuario, si tenemos la MAC del dispositivo y en la URL tenemos la MAC, o si tenemos la IP del usuario, porque acá vamos a tener pues toda esa información. Entonces, vamos a ver aquí, por ejemplo, esta, mira, https app.datawifi/easyfi/web php portal, donde el vendor routeros, o sea, es MikroTik, la MAC, aquí nos muestra la MAC del dispositivo, el caller, aquí está la MAC, está la IP del usuario, ¿cierto? Y con esto, pues nosotros ya podemos dar pues bastante información con respecto a eso que está viendo. Incluso podríamos ver la simulación o ver lo que el usuario está viendo en ese momento, ¿cierto? Entonces vamos a ver si logramos replicarlo. Entonces mire que este portal es de ETB, de Centros Digitales Bolívar Tiquicio, y vemos la experiencia bien. Entonces, por ejemplo, ¿qué puede pasar? Y nos pasa muy seguido. No, es que no me está cargando la imagen de ETB, y nosotros desplegamos la URL y sí nos muestra bien. Entonces, no, es temas de Wallet Garden porque le falta X o Y tema. Por ejemplo, a veces que suben videos o suben una imagen de una URL desconocida, que me pasó la semana pasada, que subieron la imagen, fue como una URL en la parte de textos, y esa imagen pues estaba llamando una URL del navegador de Google, y por eso no les mostraba aquí la imagen. ¿Listo? Entonces, pues aquí también nos sirve para hacer ese troubleshooting y para poder validar qué es lo que el usuario está viendo. También aquí podríamos, a través de esa MAC, poder filtrar y ver todos los parámetros que nos decía Alejandro. Entonces, acá, por ejemplo, lo que les digo, mira, aquí nos aparece quién es el vendor, que son routeros. Entonces, bueno, el routeros, la MAC para ver si la MAC sí está registrada, si no está registrada, si tiene algún cambio, la IP del usuario, señor.
El archivo que vieron, que está viendo ahí usted es el de Access Log, ¿sí? O el de error. Sí, en el de Access Log. Ok. Sí, este es el de Access Log, que lo vimos aquí con el comando tail para que nos muestre solo los últimos registros, ¿no? Por ejemplo, esa es una forma de filtrar. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, oiga, no, queremos ver la información. Ustedes quieren ver lo mismo que yo estoy viendo, entonces pueden hacer una búsqueda con respecto a la dirección IP que me aparece en este portal. Entonces, no queremos buscar específicamente este 202.54, entonces 192, 168, 202.54. Y ahí, pues, si se dan cuenta, es muchísima información la que está llegando con eso. Entonces, podemos filtrar aún más. Ahí cuando pasa eso, lo detenemos con control C. Miren, acá se envió el control C para detener, porque hay muchos usuarios con esa IP. ¿Por qué? Porque seguramente, pues, es una IP muy común en un entorno de TV. Entonces, podemos filtrar más. Podemos decir, bueno, no, entonces, filtrémoslo por la MAC como tal. Entonces podemos filtrarlo por esta MAC. Entonces podemos copiar este dato hasta acá. Claro, ahí nos va a aparecer también mucha información porque pues ese dispositivo debe haber alojado mucha gente. Entonces, acá nos aparece entonces todos los registros de ese usuario o de esa MikroTik, qué usuarios están registrando. Entonces ahí podemos ver si todos están desplegando la misma URL o hay alguna diferencia, si algunos están respondiendo con una información o con un redirect diferente. Entonces aquí pues ya filtramos por la MAC del dispositivo de esos routeros y vamos a poder ver la experiencia pues de esos usuarios en particular. Entonces aquí, si llamamos este otro usuario, bueno, aquí de pronto se me olvidó. Recuerden que estando aquí en esta consola, si queremos copiar, para copiar, seleccionamos normal y se copia con clic derecho en este caso para los que tienen la consola. Si están en el CMD o en PuTTY, los que están en PuTTY, copian es con clic izquierdo. ¿Listo? Y aquí ya venimos y le damos la búsqueda que nos carga, en este caso, pues la experiencia como tal. Entonces, eso nos ayuda aquí a hacer los troubleshooting que necesitemos como tal. Aquí en este caso, pues estamos usando la MAC de este usuario, que es Darío Cárdenas. Entonces, pues ahí tenemos como esa información como tal. Ese es como el troubleshooting que podemos hacer aquí, bueno, de lo básico. Digamos que existen muchos temas que pueden hacer dentro del equipo de desarrollo más, pero a nivel de operaciones o de lo básico que nosotros podemos hacer, pues es este directorio que nos permite ver los logs, bueno, como tal. Ya existe el de errores, pero ese de errores, vamos a verlo aquí. Realmente sirve más para el equipo de desarrollo como tal que para el equipo de operaciones. Nosotros aquí, o no sé, Alejo, si de pronto es de operaciones, hagamos alguna revisión aquí, pero no creería la verdad. Yo tengo una pregunta, pero es más para Alejo. ¿Qué diferencia hay entre esos logs y los del Symfony como tal? O sea, digamos que la diferencia entre estos logs que nos muestra Nginx y los logs que nos muestra Symfony es que esos logs son de Nginx en servicio como general. Por ejemplo, si tú escribes app.datafy.co/hola.html, se va a ver en este bar pero en el de Symfony no, porque no ha alcanzado ni la carpeta de desarrollo. ¿Quién tiene esa pregunta, Juanito? No, pues pareciera que no. ¿Hay alguna duda respecto a ese tema dentro del show?
¿No? Listo. Este artículo sí falta en la plataforma de Soler, pero yo me cargo. Es su mejor amigo, Soler. Pues listo, Pipe. La gente que Listo, sí. sí, esos serían como los archivos y los comandos más básicos que podemos usar para troubleshooting en servidores desde el área, entonces, básica para poder entender qué está sucediendo con los usuarios, Alejandro. No sería más. Listo. No sé si tengan dudas, Entonces, preguntas, aclaraciones o algo más. ¿Alguien tiene dudas, preguntas, aclaraciones? ¿Por allá, por allá? ¿No? ¿Todo bien? No, Pipe, que todo bien. Entonces, si Listo, quieres, perfecto. cerremos Grabación. acaba la grabación. Sí, por favor. Y si está quedando guardada, ¿cierto?